Bienvenidos a este último video extra de la clase número 17. Welcome to this last extra video of class number 17. Y como ustedes saben, estamos trabajando el Sermón del Monte o terminando de revisar el Sermón del Monte. And we are finishing the review of the Sermon on the Mount. Que nos ha tomado ya bastantes horas de estudio. Which has taken us some hours of study. Pero que creo que nos está permitiendo tener una visión general. But it's allowing us to have a general vision. Y también detallada. And it's detailed as well. De el mensaje que hay contenido en este maravilloso sermón o enseñanza de Jesús. Of this beautiful content or this teaching of Jesus. Entonces, en este último video vamos a ver el capítulo 7. So in this last video, we're going to be looking at chapter 7. Entonces, por favor, busquen el capítulo 7 de Mateo. So please look for and find Matthew chapter 6. Recuerden que este Sermón del Monte está especialmente en el libro de Lucas, está en pedacitos. Remember that the Sermon on the Mount, especially in Luke, is found in parts. Pero aquí en Mateo es donde está prácticamente contenido en una sola pieza, en un solo, ¿cómo decirlo? En una sola narración. But here in Matthew, it's found in just one piece and one narration. En los otros está como que los autores tomaron parte del Sermón del Monte para meterlo en ciertos momentos dependiendo de la narración. In the other gospel writers, they took different parts of the Sermon on the Mount to kind of explain different parts throughout their books. Así que vamos al capítulo 7 de Mateo. So we'll go to chapter 7 of Matthew. Dice, versículo 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen. Verse 1, do not judge or you too will be judged, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Yo sé que el último versículo es el que como que suena un poco raro, ¿verdad? Eso de los perros y de los cerdos. The last verse sounds a little weird, that of the dogs and the pigs. Y he recibido algunas preguntas sobre ese versículo especialmente. And I've received some questions about that verse specifically. Y ese versículo se explica en el contexto. And that verse is explained in context. Entonces vamos desde el principio aquí. So we'll start at the beginning. Aquí empieza, luego de hablar Jesús con respecto a las preocupaciones, todo lo que vimos en el capítulo 6. After Jesus finished talking about worry and all of that we saw in chapter 6. En este pasaje, él prohíbe uno de los males más comunes que hay. He prohibits one of the worst evils that there is. En la raza humana. In the human race. Y es el hábito de juzgar con severidad e injusticia a otros. And it's the habit of judging with severity the actions of others. Y con injusticia también. And and being unfair. No está hablando de la actividad sana y humana de juzgar las cosas. He's not talking about the healthy human way
of judging things, que es un totalmente humano, natural y necesario, which is completely human and natural, and it's necessary. sino de ese hábito donde nosotros nos podemos como jueces de los demás. But he's talking about how we become judges of other people. Nos volvemos los poseedores de las sentencias. We become the ones who possess the sentences. Ahora, recuerde que Jesús nos ha estado hablando en todo el Sermón del Monte de la justicia del reino. Remember that in the whole Sermon on the Mount, Jesus has been talking to us about the righteousness of the kingdom. Y aquí está tocando uno de los puntos más importantes de esa justicia. And here he is touching on the most important part of that righteousness. Y es el hecho de que a nosotros no nos toca tomar el papel de jueces de las vidas de otras personas. And it's that we should not be judging other people. El término que usa aquí para juzgar, the term that it uses here for judging, es la palabra griega krino, is the Greek word krino. Y significa básicamente separar. And it basically means to separate. Significa hacer distinción entre dos alternativas. It's to make a distinction between two alternatives. Significa decidir o determinar. It means to decide or to determine. Llegar a una conclusión. To come to a conclusion. Y asignar a alguien culpable o sentenciarlo. Or to find someone guilty and sentence them. Entonces, desde el punto de vista, digamos, sano de la palabra. So, in a healthy way of that word. Cuando nosotros juzgamos. When we judge. Lo que estamos haciendo es comparando y definiendo las diferencias. What we're doing is comparing and contrasting the differences. O sea, vemos dos cosas y decimos, esto es diferente de esto. We see two things and we say, this is different from the other. Y eso, pues, obviamente no tiene nada de malo. And that's, of course, there's nothing wrong with that. Necesitamos juzgar en cuando nos ofrecen un negocio. We need to be able to judge when they offer us a business. Cuando nos llaman por teléfono para ofrecernos ofertas. When they call us on the phone to offer us a deal. Ajá, o a decirnos, se ganó un crucero. Or to say, hey, you won a cruise. Y algunos por falta de discernimiento y de capacidad de juzgar. And some, because of a lack of discernment or the lack of judging. Ajá, pues, que se son atrapados por algo fraudulento. They've been trapped by something fraudulent. Ahora, en este caso. In this case. En lo que Jesús está señalando como problemático. What Jesus is pointing out as something problematic. Por la forma en la que está escrito en griego. In the way that it is written in Greek. Es que parece que lo que está prohibiendo es la continuación de una práctica que ya estaba en marcha, algo que ya estaba sucediendo. He was prohibiting something that was already happening. O sea, que era muy común que la gente juzgara a otros. So it was very common for people to judge others. Una práctica muy fuerte, muy enraizada, especialmente en los religiosos. A practice that was very rooted in, well, especially from the religious leaders. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero hay gente que tiene como esa necesidad psicológica de descubrir cosas de otros y de divulgarlas. I don't know if you've ever noticed that about some people. They have that intrinsic need to discover things about people and judge them. No, y divulgarlas, o sea, decirlas a otra gente. And to go around and say them to other people. Especialmente los defectos de las personas. Especially when it has to do with the defects. Entonces, hay varias razones por las cuales nosotros los creyentes no debemos ser parte de este hábito de juzgar a los demás. So there's several reasons why we should not be a part of that practice of judging others. Número uno, el problema de juzgar. Number one, the problem of judgment.
es que al juzgar a otros, is that the minute that we judge someone, nos estamos asegurando en nuestro propio juicio por parte de otros. we are subject to judgment from other people. O sea, si yo juzgo, So if I judge, no debo sorprenderme de que alguien me juzgue. I should not be surprised if somebody else judges me. Y creo que a los que les gusta juzgar mucho, And I believe that those of us who enjoy judging a lot, no les gusta para nada que los juzguen a ellos. they do not enjoy at all for other people to judge them. Y el otro problema que existe The other problem that exists es que la persona que vive juzgando a los demás is the person who lives their life judging other people. debe enfrentar la severidad del juicio de Dios. They should face the serious judgment of God. Por eso dice ahí que cuando yo juzgo, That's why it says there that when I judge, recuerden, juzgar aquí significa el dictar un juicio sobre la conducta de alguien y declararlo culpable. remember that here when it's talking about judging, it means to declare someone guilty. Y casi que decir esta persona es mala y estas son sus intenciones. Basically saying this person is evil and these are their intentions. A eso nos estamos refiriendo de juzgar. That's what it's talking about when it uses the word judge. Cuando yo juzgo a una persona, When I judge a person, digamos, yo hago un juicio sobre Brianna, for example, I make a judgment over Brianna. veo que ella hace algo I see that she does something. y yo supongo, And I suppose, or I assume, digo, ella lo hizo por esto that she did it for this reason. y lo hizo con esta intención. And she did it with this intention. ¿Qué es lo que estoy haciendo? What am I doing? Estoy construyendo una regla I am building a rule, o estoy construyendo la regla, or I am building a rule, o the rule, the rule que le voy a poner en las manos a Dios para que me juzgue a mí. that I'm going to hand over to God for him to judge me. Recuerdan que cuando hablamos sobre el perdón, Remember that when we speak about forgiveness, leímos en el capítulo 6 we read in chapter 6 que decía que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. We read that it says that if we do not forgive, then God will not forgive us. Porque Dios nos perdona en la misma medida en la que nosotros perdonamos. Because God forgives us with the same measure that we forgive others. Y aquí vuelve otra vez a aparecer esa justicia de Dios. And here it appears again that righteousness and that justice of God. Porque así como se nos prohíbe no perdonar, because just as he prohibits us from judging, no perdonar, he prohibits us from not forgiving. Nos prohíbe juzgar. He also prohibits us from judging. Parece que Dios no nos da autorización. It appears that God is not authorizing us de guardar un juicio, of guarding a judgment, o más bien guardar una ofensa, or guarding an offense, o emitir un juicio. or of handing out a judgment. Entonces, esas son las razones por las cuales no debemos juzgar. So those are the reasons for which we should not judge. Porque si juzgamos a otros nos van a juzgar. So, because if we judge others, then others will judge us. Y si juzgamos a otros, and if we judge others, si nos volvemos jueces, if we make ourselves judges, entonces Dios asume posición de juez y tiene que juzgarnos a nosotros. then Jesus assumes a position of judge, and then he judges us. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero que Dios me trate con misericordia. And I don't know about you guys, but I would prefer that God treat me with mercy y no con justicia. And not with judgment. O sea, que me dé lo que yo merezco. So that he will, or in other words, to give me what I actually deserve. Entonces, y vea el lenguaje que utiliza. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? And look at the language that it
it uses. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Sí, como lo dice, creo que así como lo acaba de leer Brie en inglés, dice, la palabra es brisna, que es una pequeña partícula de polvo. In the NIV version, it uses that term sawdust. Y dice, ¿por qué te vives viviendo eso pequeño en el otro sin darte cuenta de la viga, el pedazo de madera que tienes en tu propio ojo? And pay no attention to the plank in your own eye. Precisamente ese es el problema. That is exactly the problem. Que ese problema de corazón It's a problem of the heart. Se convierte en esa viga en mi ojo que no me permite ver con claridad a los demás. It becomes a plank in my eye that doesn't allow me to see things with clarity. Yo he llegado a la conclusión personal I've come to the personal conclusion que cuando yo me pongo en una posición de juzgar a otros, that when I put myself in a position of judging others, es muy posible que haya algo de mí que de manera indirecta yo estoy juzgando también. That it's very possible that there's something in me that indirectly I am judging as well. Este es el colmo de la hipocresía. This is like the cherry on top of hypocrisy. Es decirle, déjame ayudarte con el polvito que tienes en tu ojo. Oh, let me help you with that little speck of dust that you have in your eye. Cuando yo tengo un montón de cosas que yo no estoy, de las cuales no estoy siendo consciente o no me estoy arrepintiendo. When at the same time, I have a whole lot of things that I am not either aware of or I'm not dealing with. Vean, señores, recordemos esto. Let's remember this, guys. Nuestro juicio, our judgment, siempre es parcial. Is always partial. Nuestro juicio nunca es objetivo. Our judgment is never objective. Nunca tenemos todas las evidencias para juzgar a otra persona. We never have all of the evidence in order to judge someone else. Por una sencilla razón. For a very simple reason. Porque no podemos ver el corazón de la gente. Because we can't see the heart of people. Nosotros somos por naturaleza. We are by nature. Parciales. Partial. Arbitrarios. Arbitrary. Y subjetivos en nuestros juicios. And subjective in our judgments. O sea, ¿cómo vamos nosotros a tomar una posición de jueces si somos tan parcializados? How are we going to take the position of judges if we are so partial ourselves? Entonces, la advertencia aquí es, so the warning here is, no juzguemos. Let's not judge. Dejémosle el juicio a Dios. Let's leave judgment up to God. Vemos actitudes en la gente. If we see attitudes in people, no digamos, es por esto y es por esto. Let's not say, oh, it's because of this and this. O la persona hizo tal cosa. Oh, that person did this, such and such. Aunque pudiéramos estar 99% seguros, even if we are 99% sure, es mejor no hacerlo. It's better to not do that. Y dejar que Dios sea el que juzgue. And to allow God to be the one who judges. Ajá. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de el último versículo? No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes, ni los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. ¿Qué tiene que ver con esto otro? What does the last verse have to do with all this? Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs, for if they do, they will trample them under your feet and then turn and tear you to pieces. Tiene que ver con lo que se acaba de decir. It actually has to do with what I just said. Y esto es básicamente una advertencia. And this is basically a warning. Contra el celo mal ejercitado. Against the zeal. Poorly directed zeal or jealousy. Que pretende cambiar a otros. Which tries or attempts to change others. Y corregir sus faltas. And correct their faults. Otra vez, Jesús empieza diciendo, no juzguen a nadie. So again, Jesus begins by saying, don't judge anyone. Óigame, y no dice, no juzguen a los hermanos, pero sí juzguen a los que no me conocen.
He doesn't say, don't judge the brothers, but do judge those who don't know me. He doesn't say that. No, él dice, no juzguen a nadie. He says, no, don't judge anyone. Por supuesto, hermanos, yo creo que no tengo que explicar Of course, guys, I don't think that I need to explain que no estamos aquí hablando de el ejercicio legal de las autoridades o de un juez, and we're not talking about the legal exercises of a judge. ¿verdad? Quien en una corte tiene derecho a juzgar. In a court, they have the right to judge. Ujú. Y tenemos derecho a acusar personas que quebrantan la ley. Tenemos derecho a hacerlo. And we have the right to judge or accuse others who break the law. We have that right. Creo que está claro que no es eso, ¿verdad? I think it's clear that it's not about that. Ajá, no es que Jesús está promoviendo una sociedad sin controles, sin leyes, sin reglas. I think it's clear that Jesus is not promoting a society without rules, without judgment, he's not No, saying that. se refiere más a ese juzgar las motivaciones de otros, las intenciones de otros. He's talking more about judging the intentions of others. O juzgar el corazón de una persona por los actos que comete en un momento. Or judging a person's heart because of the actions that they commit in a moment. Entonces Jesús está diciendo que no hagamos eso. So Jesus is saying not to do that. Pero también dice que es un problema But he also says that it's a problem cuando nosotros tratamos y pretendemos como jueces that when we try as judges, tratar de corregir a los perros y a los cerdos. when we try to correct the pigs and the dogs. Ahora, aquí, ¿qué es lo que quiere decir eso? So what is that trying to say? Bueno, ¿por qué Mateo escogió este vocabulario? Why did Matthew choose that vocabulary? Bueno, recuerden que Mateo le está escribiendo a los judíos. Remember that Matthew was writing to Jews. Y para los judíos, And for Jews, tanto los perros como los cerdos eran animales inmundos. the dogs, just as pigs, they were worldly animals. No, o unclean. Oh, okay. Ujú. They were unclean animals, De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. according to the Old Testament law. Lo santo The holy, o lo sagrado or what was holy, es lo que se traía en el Antiguo Testamento ante el altar. was something that you brought to the altar, the holy altar. Los sacrificios de carne y de animales que se ponían en el altar se consideraba lo sagrado. The sacrifices and the animals that you brought before and put on the altar were considered holy. Entonces, Jesús está diciendo, no tomen esa carne que es sagrada, no se la echen a los perros o a los cerdos. Bueno, a los perros, dice en primer lugar. He's saying, don't take that which is holy and throw it before dogs. Y las perlas, And the pearls, que son valiosas, which are valuable, no se la echen a los cerdos. don't throw it to the pigs. ¿Por qué? Why? Porque la naturaleza de ellos mismos, Because their own nature, cuando coman de eso, when they eat that, o cuando los cerdos se den cuenta que no es comida lo que les echaron, or when the pigs realize that you didn't throw them food, se pueden volver de manera violenta contra aquellos que les están supuestamente dando de comer. they can turn violent on the ones who are supposedly giving them food. Entonces, vamos a llevar esto que es concreto, lo vamos a trasladar a las palabras de Jesús que quiso decir. We're going to take that which is concrete and translate it into what Jesus is trying to say. Recuerden que los judíos consideraban perros y cerdos, o especialmente perros, a los gentiles. Remember that the Jews considered dogs to be like Gentiles? Ajá. Eran básicamente las personas inmundas que se habían opuesto rebeldemente a Dios. They were basically those unclean people who had opposed Jesus Ujú. Con rebeldía, with rebellion, que habían rechazado al Dios who de had Israel. rejected the God of Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? Ustedes no deben pretender You guys should not try tomar una posición de jueces, to take a position of judge, de santos, of holy, en el sentido de yo soy santo, soy perfecto.
in the sense of, oh, I am holy, I am y perfect, tratar de convencer and try to convince a aquellos que se comportan como perros o como cerdos, who act like dogs or act like pigs, en el sentido de que ellos son personas que han rechazado abiertamente el mensaje. realizing they're the ones who have rejected the message. No deben pretender traer las verdades del reino, que son como perlas preciosas, And not try to bring the message of the kingdom, which is basically like the precious pearls, y ponerlas y dárselas a la gente o imponérselas a gente and try to impose them upon people que están tan corrompidos who are so corrupt que más bien por eso se van a volver contra ustedes y los pueden juzgar, golpear o hasta matar. and who precisely because of that can turn on you and turn violent and kill you. Entonces, aquí lo que Jesús está utilizando So here Jesus is utilizing es un método hebreo de repetición is a Hebraic method of repetition para enfatizar una verdad. in order to emphasize a truth. Está hablando de perros y cerdos. He's talking about dogs and pigs. Y está hablando de lo santo y las perlas. He's talking about what is holy and pearls. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? No pretendan ustedes cambiar al que no quiere cambiar. Don't try to change those who don't want to change. Esa es otra forma de juzgar. That's a different form of judgment. No deben hacerlo. You shouldn't do it. Porque lo santo Because what is holy no se lo deben echar a la gente que más bien va a usar eso que ustedes les dan para oponerse a ustedes más. You shouldn't use what is holy and give it to those and present it to those who will actually use that against you. Y no deben darle cosas valiosas, los principios del reino que son como perlas valiosas, And you shouldn't use what is valuable, the pearls of the kingdom, a gente que no solamente no los van a recibir, and give them to people who not only will not receive them, sino que van a utilizar eso para despreciarlos a ustedes. but they'll actually use that to Reject them. to reject you. Entonces, cerrando esta sección, And now, closing this section, estos primeros 6 versículos, these first 6 verses, Jesús está hablando de cuál es la actitud de nosotros, los hijos del reino. Jesus is talking about what the attitude of us as believers should be. As Primero citizens of... tenemos que asegurarnos de no tener vigas en nuestro ojo. First of all, we have to make sure that we don't have sawdust in our eye. Para eso tenemos que hacer un examen de nuestro corazón. That's why we need to do an examination, evaluation of our hearts. No debemos juzgar a los demás, sus acciones o sus motivos. We shouldn't judge others, their motives and their actions. Y debemos concentrarnos And we should concentrate en la aptitud, la apertura de otras personas. in the aptitude and the aptitude of other people. Con respecto al reino, With respect to the kingdom, usar el sentido común y el discernimiento using common sense and discernment para comunicarle el mensaje que es santo y que es valioso a gente que lo pueda recibir. to communicate the message that is holy and that is sacred to those who can accept it. Y no tratar de convencer a gente que lo que va a hacer más bien es usar nuestro mensaje para odiarnos más y para blasfemar más contra Dios. And not use it with those who are going to actually take it and use it to blaspheme and to speak against us. Un ejemplo de esos que vemos en la Biblia, one example of that we see in the Bible, de alguien que cometió el error de echarle lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, of somebody who made the mistake of throwing what was holy to dogs and pearls to pigs, fue precisamente Juan el Bautista.
was actually John the Baptist, que trató de hacer que Herodes se arrepintiera. who tried to make Herodias, Herod. the wife, La esposa era Herodías, sí, tiene razón. okay, to try to make Herod repent. Ajá. Y lo criticaba y le decía, tienes que arrepentirte porque esa mujer que está contigo es la esposa de tu hermano. And he tried to make him repent and say, hey, you have to repent because your wife is actually your brother's wife. ¿Y qué le hizo? ¿Qué hizo Herodes? And what did Herod do? Lo metió en la cárcel. He threw him in prison. Y esa mujer lo convenció a través de su hija de que le cortara la cabeza. And that woman, through her daughter, convinced him to cut off his head. Entonces, en una generación perversa, Now, in a perverse generation, hay tanta gente que ha estado por tanto tiempo en el camino de los pecadores there are so many people that for so long have been in the path of sinners que se convierten en esos que se sientan que son los escarnecedores que habla el Salmo. Who become what Psalms refers to as Aquellos que son perversos, que viven pensando mal. who are perverse and they live just thinking wrong. Y que la Biblia dice, no se siente en silla de escarnecedores. And it says, don't sit in the seat of mockers. Mockers, ajá. Y esa gente odian el cristianismo. And those people hate Christianity. Odian a los creyentes. They hate Christians. Ellos abiertamente se oponen a Dios. They openly oppose God. Pienso en esta costumbre que se promovía mucho antes. I think about that custom that was promoted a lot before. Vamos a ir a los lugares donde la gente está haciendo cosas malas, ahí a proclamar el evangelio. Let's go to the places where people are doing bad things and we'll proclaim the gospel. Ahí donde están en frente a la cantina, ahí vamos a poner el puesto para evangelizar. We'll put a table for the gospel right there in front of the bar. Ahí donde están haciendo el desfile LGBTQ, ahí vamos a ir a decirles que se van a ir al infierno si no se arrepienten. There where they're doing the parade of LGBTQ, we're going to go and stand there and protest against it. ¿Y qué ganan? And what do you win? Que los rechacen, que los golpeen, que los ridiculicen. That they reject you and they mock you and they humiliate you. ¿Qué es lo que tiene entonces de conexión esto con el no juzgar? So what does this have to do in connection with not judging? Lo mismo, que hay un juicio que se está emitiendo hacia otras personas en el corazón. It's something that is from the heart that is transmitting to others. Es un juicio. It's a judgment. Eso necesitan que yo les predique, voy a ir a hablarles. It's saying, oh, they need to hear this, so I'm going to tell them that. Ahora, inmediatamente después, Jesús continúa con la línea de pensamiento, pero ahora le da una nueva dirección. So immediately Jesus begins with a different thought, but he stays in the same direction. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. He continues and says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Entonces, ojo aquí, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la anterior? So the question is, what does this have to do with the part before? Con el juzgar a los demás. With judging others. O no tener un juicio correcto con respecto a quién compartirle lo santo y las perlas. Or not having the correct judgment based on who to
to present the pearls and what is holy to. O sea, las perlas como los principios del reino, valiosos. The pearls being what's valuable, the principles of the kingdom. Vean que este párrafo termina precisamente con el hecho de háganle a los demás háganle a los demás lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes. It finishes with the principle, do to others what you would have them do to you. Que de hecho es llamada por todo el mundo la regla de oro. Which has actually been called by the whole world the golden rule. Y ahí en medio está el hecho de pedir, pidan, llamen y recibirán. And there in the middle is ask and you will receive, seek and you will find. Tiene relación con lo demás. It's related to the rest. Porque aquí Jesús continúa con la idea Because here Jesus continues with the idea de la justicia. of righteousness. Ajá, esta es la columna de todo el mensaje. It's the column of the whole message. Recuerdan que había dicho en el capítulo anterior, no se preocupen porque su padre sabe lo que necesitan. Remember that in the last chapter he said, don't worry because your father knows what you need. Ahora amplía más este asunto y dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, y llamen y se les abrirá. He opens that topic even more and he says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. De hecho, en el original griego está en presente progresivo. In fact, in the Greek, it's in present progressive. Tendríamos que traducirlo de esta manera. Sigan pidiendo y seguirán recibiendo. We would have to translate in sigan, this way. Dale, go ahead. Keep seeking and you will find. Sigan buscando y seguirán encontrando. And keep asking and it will be given to you. Y sigan llamando y se les seguirá abriendo. And keep knocking and the door will keep opening. Entonces, Jesús está diciendo que hay una parte de la justicia de Dios que nosotros normalmente no accedemos, no consideramos. There's a part of God's justice that we normally don't access. Y es el hecho de que Él es justo cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros buscamos y cuando nosotros llamamos. And that he is just when we ask, seek, and knock. Y es que Él responde. And he responds. Que Él abre. He opens. Y Él permite que encontremos. He allows us to find him. Y yo estaba pensando en esto y es que nosotros la mayoría de las veces nos conformamos nada más con pedir. I was thinking about this and normally we're content in just asking. Pero se nos olvidan esas otras dos cosas que están ahí que son válidas para nosotros, que es buscar y llamar. But a lot of times we forget those other parts that are very important to us. Seek and knock. Alguien podría decir de este pasaje, o se ha dicho de este pasaje algo como esto. It has been said about this passage. Que va de lo particular a lo general. It goes from Perdón, de lo general a lo particular. From general to specific. Pedir es general. Ask is general. Buscar es tratar de encontrar algo. Looking or seeking is trying to find something. Y uno llama a la puerta en el lugar donde uno sabe que se encuentra eso. And you knock at the door where you know that you will find it. Ahora, podríamos hacer un estudio de esas tres, pedir, buscar y llamar, pero lo vamos a hacer un domingo posiblemente. Now, we could do a whole study about ask, seek, and find, but we'll probably do it on a Sunday. El pedir implica la humildad. Asking implies humility. Yo vengo delante de un Dios que me puede dar lo que yo necesito. I come before a God who can give me what I ask. Como que trae a la memoria aquella historia de Jesús. It makes me think about the story when Jesus. Cuando Jesús habla de un publicano que decía, Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. When he was talking to a ruler who said, ten misericordia de mí, que soy pecador.
to Ujú, me because I am a sinner. ujú. Buscar Seek es pedir más actuar. is asking, but also Plus, acting. ajá, ajá. Así es. Buscar, pedir más actuar. Ujú. And it's asking plus acting. O sea, yo le pedí al Señor algo So I ask God something que tiene que ver con necesidades personales, that has to do with personal needs, pero sé que cuando yo pido, but I know that when I ask, inmediatamente activo mi fe y empiezo a buscar. I immediately activate my faith and I begin to search. Es una persona que debe ser activa en su fe. It's a person who should be active in their Entonces, faith. yo le digo, Padre, te pido, Señor, que tú me des un trabajo, Padre, por favor. I can say, Father, I ask you to please provide a job for me. E inmediatamente me voy al internet y empiezo a buscar opciones. And immediately I go online and I start to look for options. Y si no hay internet, me voy a la calle, voy a un negocio, voy a otro negocio, voy a otro negocio. And if there's no internet, then I go to the start walking the streets and I start going to one business after another after another. Y en esa lógica de pensamiento, And in that line of logic, ajá, el último que es llamar, the last one, which is knock, sería pedir would be ask más actuar plus action más perseverar. plus persevere. Ajá. O sea, la persona pide, le pide, Señor, necesito un trabajo. The person says, Lord, I need a job. Va y busca, He goes and searches, pero no busca nada más un día. but he doesn't just search one Y day. ya le pedí al Señor y ya me Oh, va a I llegar. already asked the Lord. Sino que la persona se mantiene perseverante But he becomes perseverant hasta que la puerta se le abre. until the door opens. Ajá. Entonces, vea qué interesante porque Jesús dice Look how interesting, because Jesus says que debemos experimentar esa justicia de Dios en nosotros. that we should experience that justice of God in ourselves. Que el reino de los cielos funciona de esta manera. That the kingdom of heaven functions in that way. Pedimos We ask porque se nos va a dar. because he's going to provide. Buscamos We seek porque vamos a encontrar. because we will find. Y llamamos And we knock porque se nos va a abrir la puerta. because the door will be opened. Vea cómo lo afirma. Dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. And it affirms it by saying, because he who asks, because he who... El versículo 8. Watch it. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened. Ahora, para ilustrar esto, Jesús usa una parábola. To illustrate this, Jesus uses a parable. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? He explains, which of you, if his son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask? Vea, de alguna manera este pasaje contiene ese elemento de la oración persistente. This passage has, in a certain way, it includes that persistent prayer. Ajá. Pero déjeme ampliar un poquito el concepto. No es solamente oración como un asunto religioso. But let me amplify this a little bit. It's not just talking about prayer in a religious connotation. Es la oración activa en la que debemos vivir. Es un ambiente de oración activo. It's an environment of active prayer in which we should live. Que no tiene como propósito doblarle el brazo a Dios. Which doesn't have as a purpose of twisting the arm of God. O sea, no pedimos y declaramos para que se haga lo que a mí me dé la gana. We don't ask and beg so that he gives us what we need, what we want. Porque recuerden que en el mismo Sermón del Monte Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Because remember that in the same Sermon on the Mount, Jesus explained that we should pray according to the will of the Father.
Oramos, oramos precisamente porque sabemos que Él nos quiere responder. We pray for the fact that we know that we want his will to be done. Ajá. Buscamos porque sabemos que vamos a encontrar. We seek because we know that we will find. Y llamamos a la puerta porque sabemos que Él va a abrirlas para nosotros. And we knock at the door because we know that he will open it for us. Ahora, él cierra con lo que se conoce en la Biblia, bueno, lo que se conoce en literatura como un silogismo. He closes with what is called in literature syllogism. Ajá, que es un método para enseñar. Which is a method to teach. Entonces es una premisa mayor. So it's a first idea. A major premise. A major premise. Junto con una premisa menor. Together with a minor premise. Que produce una conclusión. Which produces a conclusion. Entonces, ¿cómo es el silogismo que usa Jesús aquí? So what is the syllogism that Jesus is using here? Dice, si un hijo le pide pan a un padre, no le va a dar una piedra. He says, if a son asks his father for bread, you're not going to give him a stone. Si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? If he asks for a fish, will you give him a snake? Para los dos, la respuesta es no. For both, the answer is no. Entonces, si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, so if you who are evil know how to give good gifts to your children, ¿qué pueden esperar ustedes de su padre? What can you expect from your father? Por supuesto, pueden esperar que él les dé cosas buenas. Of course, you can expect that he gives good gifts. Ahora, aquí nada más tenemos que hacer una aclaración. Now, we have to clarify something here. Si nosotros leemos este mismo pasaje en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. If we read this same verse in the Gospel of Luke. En el libro de Lucas dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. He says, even though you who are evil know how to give good things to your children. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? He says, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? Aquí en Mateo dice cosas buenas. Here in Matthew it says good things, good Pero gifts. en Lucas dice el Espíritu Santo. But in Luke it says the Holy Spirit. Entonces cerremos esta sección diciendo lo siguiente. So let's close this section by saying this. Y es que no es que el Señor está diciendo que Él nos va a dar lo que queremos. It's not that Jesus is saying that God is going to give us whatever we want. Nos va a dar cosas buenas. He's going to give us good things. No lo que queremos. Not just what we want. Ahora, ¿cuál es la diferencia? What's the difference? Que si yo le digo, Señor, dame dame un trabajo de gerente en una compañía. If I say, God, give me a managerial position in a company. Ajá. Y el Señor me puede dar un trabajo de supervisor. And God gives me a supervisor position. Porque Dios considera que el de gerente no me va a hacer bien ahora. Because God decides that the managerial position, it won't be good for me right now. Ajá. Que me va a afectar. That it's going to affect me. Que todavía no está listo mi corazón para esa posición. That my heart isn't ready yet for that position. Entonces, ¿qué me da? So what does he give me? En vez de darme lo que yo quiero, instead of giving me what I want, me da algo bueno. He gives me something good. Ahora, en el relato de Lucas dice que nos da el Espíritu Santo. Now in the narration of Luke, it says that he gives us the Spirit. Y eso abre una connotación todavía más hermosa. And that opens a connotation that's even more beautiful. Y es que todo lo que nosotros pedimos, buscamos o las puertas que queremos que se abran, everything that we ask, seek, or the doors that we knock on, pueden ser resumidas precisamente en lo que el Espíritu nos puede proveer. Can all be summed up in the Spirit that God wants to give us. El Espíritu nos da discernimiento.
The Spirit gives us discernment. El Espíritu nos da convicción, The Spirit gives us conviction. afirma nuestra identidad, It affirms our nos identity. da la sabiduría. It gives us wisdom. O sea, todo lo bueno que podemos recibir de Dios lo recibimos en el Espíritu, Everything good that we receive from God comes from the Spirit, en su Espíritu Santo, in His Holy Spirit, que nos permite además manejar de la manera correcta cualquier cosa material o cualquier bendición terrenal que recibamos. which allows us to manage in a wise way any material thing that we are given. Ahora, termina esta sección diciendo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. He finishes the section by saying, so in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Vean qué serio lo que dice. Dice, esta frasecita, el versículo 12, resume toda la ley y todos los profetas. Look how serious it says. This little phrase here sums up all of the law and the prophets. Porque viene hablando Jesús de la justicia en el reino, Because Jesus is talking about justice in the kingdom, de cómo tratar a los demás. of how to treat others. Ahora, es interesante porque esta frase, It's interesting because this phrase, conocida como la regla de oro, known as the golden rule, se había dicho antes por mucha gente. had been said many times by many people. Por ejemplo, en el libro de Tobías, For example, in the book of Tobias, dice, lo que odias, no lo hagas a nadie. it says, what you hate, don't do that to anyone. En el Talmud, In the Talmud, un maestro llamado Hillel, a teacher by the name of Haliel, dijo, lo que te es odioso, no lo hagas a otros. what you see as something to be hated, don't do that to others. Otro filósofo dijo, no debe uno hacer lo que le disgusta que le hagan. Another philosopher said, don't do to others what you hate for them to do to you. Y Confucio, el gran maestro chino, dijo, no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. And Confucius said, don't do to others what you don't want them to do to you. Lo interesante es que Jesús lo pone en versión positiva. It's interesting because Jesus puts it in the positive term. Y dice, en todo traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. He says, in everything, do to others what you would have them do to you. Ese es la máxima, la regla de oro de las relaciones. That's the golden rule of relationships. Ahí está, no juzguen. There's do not judge. Para que no sean juzgados. Perdonen para que sean perdonados. Forgive so you will be forgiven. Ahora, para cerrar el Sermón del Monte, To close the Sermon on the Mount, Jesús básicamente les presenta a sus discípulos he basically presents to his disciples el precio de vivir esta vida de reino. the price of living this life in the kingdom. Vea lo que dice el 13. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Mucha gente, es muy común escuchar a gente que dice algo como esto. It's very common to hear people say something like this. En realidad no importa la religión en la que uno esté, todas las religiones llevan a Dios. It really doesn't matter in what religion you are, all religions lead to God. No existe solo un camino para llegar a Dios, ahí todos los caminos llegan a Dios. It doesn't matter what road you take, they all lead to God. Y aquí está Jesús diciendo y afirmando exactamente lo contrario. And Jesus is here confirming exactly the opposite. Habla de tres cosas, un camino, He speaks of three things. o más bien habla de dos tipos. He talks about two types. Dos tipos de camino. Two types of path.
Ajá, dos tipos de puertas two types of gates, y dos tipos de personas. and two types of people. Está el camino que es la puerta que es estrecha, que está que termina en un camino estrecho o angosto. It's a road that is broad. Sorry. Oh, que a es, gate that is wide and a road that is broad. o sea, una puerta que es angosta, que es el resultado de un camino angosto. Sorry, the opposite. He's talking about a narrow gate, which is the result of a narrow path Por el que pasan pocos, through which few pass. pero habla de un camino muy ancho But he talks about a very wide que tiene una puerta muy grande, with a very wide gate, por donde pasan muchísimos. through which many go through. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? What is Jesus saying? Esta vida de reino This life of the kingdom que se nos entregó de manera gratuita, that was given to us for free por gracia, by grace, esta salvación que nos dio la oportunidad de experimentar esta nueva vida, this salvation that gave us the opportunity to experience this new life. es cierto, es gratuita, Yes, it's true, it's free, pero es complicada. but it's complicated. No es fácil. It's not easy. Y aquí esto contrasta con un mensaje moderno de la vida cristiana. And this contrasts with the ideas of modern ideas of the Christian life, donde parece que venga, Dios va a hacer todo por usted y ahora todo va a ser fácil, todo va a ser lindo. Eso no es cierto. Jesús nunca dijo eso. which basically says, oh, come, everything's going to be easy. Jesus is going to do everything for you. That's not true. Jesus never said that. Algunos dicen que esa puerta estrecha es la puerta de la salvación. Some people say that narrow gate is salvation. Yo no me siento tan seguro de interpretarlo de esa manera. I don't feel so sure to interpret it in that way. Porque recuerden, Jesús le está hablando a gente que ya está en el reino. Because remember that Jesus is talking to people who are already in the kingdom. Sino que está hablando de esa realidad constante en la que estamos nosotros. But he's speaking about that constant reality in which we are. De escogerlo a él como la puerta. Of choosing him as the gate. Recuerda, después vamos a leer que él en una ocasión dice, yo soy la puerta. Because we're going to read in another occasion when he says, I am the gate. Y él dice, yo soy el camino también. And he also says, I am the path. Y vivir una vida de acuerdo a Jesús. And to live a life according to Jesus. No es atractivo. Is not attractive. Por eso son pocos los que caminan por esa ruta. That's why there's only a few that pass through it. Por eso la mayoría de gente escoge el camino ancho. That's why the majority of people choose the wide path. El camino fácil. The easy way. El camino atractivo. The attractive way. En cambio, los que escogen el camino angosto y la puerta angosta. But the people who choose the narrow way and the narrow gate. A veces son perseguidos. Sometimes they're persecuted. A veces son calumniados. Sometimes they are. Se burlan de ellos o los tratan mal. They are mocked. Ajá. Y a veces les toca vivir por cosas injustas. And sometimes they have to live through unjust things. Ajá. ¿Recuerdan que en el Sermón del Monte Jesús dijo, amen a sus enemigos? Remember in the Sermon on the Mount when Jesus said, love your enemies? Si te piden que camines una milla, camina una milla extra. If they ask you to walk 1 mile, walk with them 2. Les pregunto, ¿es ese un camino fácil? I ask, is that an easy path? ¿Es un camino popular? Is that popular? Por eso, mis amados hermanos, en la iglesia, that's why in the church, una de las cosas que tenemos que aprender a evaluar, one of the things that we need to learn to evaluate, no juzgar, is not to judge, evaluar. Evaluate. Si nuestra iglesia tiene un montón de gente, if our church has a whole lot of people, es porque nuestra iglesia
está presentando un mensaje de camino ancho y de puerta ancha? Is it because we are presenting a message of a wide gate and a wide path? Alguien dijo, un predicador famoso dijo, cuando todos los sermones en la iglesia son maravillosos y la gente les encanta y todos salen felices, When all of the messages in the church are beautiful and the people leave happy, ¿será que son mensajes de camino ancho y de puerta ancha? could it be that they are messages of the wide gate and the wide path? Porque al ir terminando este sermón del monte, Because after finishing this Sermon on the Mount, llegamos a la conclusión we come to the conclusion de que Jesús está presentando un estilo de vida de reino that Jesus is presenting a lifestyle in the kingdom que requiere negación, which requires denying oneself, que requiere sacrificio personal, which requires personal que sacrifice, requiere humildad, which requires humility, que requiere dependencia, which requires dependence, que requiere carácter. which requires character. Y mis amados hermanos, yo no creo que eso sea fácil. And I don't think that's easy. Entonces, no esperemos que este camino que tenemos que caminar de vida de reino, So let's not expect that this life that we have to walk in the kingdom, primero sea un camino que todo el mundo quiera caminar, that first of all, that everyone's going to want to walk it, o que sea un camino fácil, no lo va a ser. or that it's going to be easy, because it's not going to be easy. Y a esta idea Jesús conecta lo que dice en el 15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas por dentro, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear good fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Claro, ¿qué está diciendo Jesús entonces? Tengan mucho cuidado de aquellos que les van a venir a hablar de un camino fácil. So Jesus is saying, be careful with those who come along saying that this path is easy. Esa expresión lobos That expression of wolves es muy interesante is very interesting porque Pablo también lo usa because Paul also uses it para describir a los maestros to describe the teachers que querían confundir a los creyentes. who wanted to confuse the believers. No se refiere Jesús a los fariseos o a los maestros de la ley, Jesus is not talking about the Pharisees or the teachers of the law, sino a la gente malintencionada but he's talking about the people with wrong intentions que quiere confundirnos. who want to confuse us. Y la manera más fácil de confundirnos es presentarnos un evangelio egocéntrico. And the easiest way to confuse us is to present a self-centered gospel. Un evangelio que está centrado en nosotros. A gospel that is centered on us. ¿Cuál es la forma de discernir si tenemos a alguien que nos dirige, si ese alguien es un falso profeta o no? What is the measurement that we can use in order to discern whether or not the person who is leading us is false or not? Si es un profeta o un pseudo profeta. If it's a prophet or a pseudo prophet. Si es un hermano verdadero o un pseudo hermano. If it's a real brother or a pseudo brother. Si es un apóstol verdadero o un pseudo apóstol. If it's a real apostle or a pseudo apostle. O si es un maestro de verdad o un pseudo maestro. Or if it's a real teacher or a pseudo teacher. Jesús lo dice a través del fruto. Jesus says it's by their fruit. Ahora, ¿cómo hacemos para ver el fruto de una persona? What do we do to see the fruit of a person? Y quiero aquí decirles algo que es un principio.
I want to tell you something here that's a principle. Nunca vamos a ver el fruto de una persona solamente con oírlo predicar. We're never going to see the fruit of a person just by hearing him preach. Con verlo en una tarima hablando. Watching him stand on a big stage and preach. Se requiere entrar en una relación un poco más personal con esa persona. It requires getting into a closer relationship with that person. Verlo cómo vive con su familia. To see how they live with their family. Cómo maneja sus finanzas. How do they manage their finances? Cómo trata a otros en otro momento, no en el púlpito. How do they treat others when they're not in the pulpit? Y especialmente vive lo que está predicando. And especially whether or not they live what they are preaching. Es ese énfasis en la integridad que Jesús está hablando. It's the emphasis in integrity that Jesus is referring to. Un árbol malo, o sea, un árbol podrido, A bad tree or a rotten tree no va a dar frutos. doesn't give fruit. Y esa palabra fruto And that word fruit es la palabra griega karpos, is the Greek word karpos, que significa que se refiere más al fruto espiritual del carácter. and it refers more to spiritual fruit of character Que cosas o carismas o dones externos. more than charisma or external gifts. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? No certifiquen a nadie Don't certify anyone como un verdadero profeta, as a real prophet, maestro teacher, o apóstol, or apostle sino hasta cuando prueben el fruto de su carácter. until you try the fruit of their character. Y parece que en esta sociedad, mis amados hermanos, And it appears that in this society, esto la gente no lo demanda, no lo piden. the people don't demand that. They don't ask for it. La gente lo que quiere es que les prediquen bonito, que les hablen bonito. The people just want them to preach well to them, for it to sound nice. Es más, hasta la gente corrupta, aunque con que hagan cosas bonitas, canten bonito, hablen bonito, no importa su vida personal. Even the corrupt people, it doesn't matter because they sing well and they preach well, and it does, their life doesn't matter. Ajá. Ve lo que dice en el 21. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. In verse 21, it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Jesús continúa con esta idea del el camino angosto, la puerta angosta, lo difícil que es la vida del reino. Jesus continues with this topic or this concept of how it's difficult to live in the kingdom with the narrow and wide gate. Y dice algo que saca de onda a mucha gente, a mí me ha sacado de onda por años. And he says something that's very confusing, and it's thrown me off for years. Y es que no todos los que dicen Señor, Señor, o lo reconocen como Señor, And it's that not all who say Lord, Lord are those who recognize him as Lord. y no todos los que hacen cosas milagrosas, And not all those who do miracles. Y no todos los que profetizan en su nombre. And not all those who prophesy in his name. Y no todos los que expulsan demonios. And not all those who drive out demons. Van a entrar en el reino de Dios. Will enter the kingdom of God. Por una sencilla razón. For a very simple reason. Porque Jesús no los conoce. Because Jesus doesn't know them. Entonces, ¿qué quiere decir esto? What does that mean? Que hay gente que llama a Jesús Señor, que lo reconocen como Señor.
who they call on Jesus as Lord, that they recognize him as Lord, que funcionan en dones proféticos, who function in prophetic gifts, ajá, que hacen milagros who do miracles, y que nada de eso está de acuerdo a la voluntad de Dios. and none of that is according to the will of God. ¿Cómo es posible eso? Nos preguntamos. How is that possible, we ask ourselves? ¿Cómo es posible que Jesús les diga, yo nunca los conocí? How is it possible that the Lord looks at them and says, oh, I never knew them? Y que Jesús diga, yo a ustedes no los conozco. And Jesus says, I don't know you. Bueno, es porque hay gente que funciona con carismas, But it's because there are people who function with charisma, con una fe religiosa, with a religious faith, pero que no tienen una verdadera sumisión a Jesús. but who don't have a real submission to God. Es muy interesante porque al estudiar este pasaje más a fondo, It's interesting because in studying this passage deeper, cuando se analiza el concepto de maldad, de ser malos, dice aléjense de mí, hacedores de maldad. It says, away from you evildoers, and studying that term, evil. La palabra maldad significa anomía en griego. Anonymy? No, anomía. Anomía, así es, that's the word, anomía. Oh, sorry, it's Greek. It means in Greek, anomia. Dice que esa palabra significa literalmente sin ley. It literally means without law. Transgresión de la ley. Transgression of the law. Describe a una persona que vive fuera de la ley o al margen de la ley. It describes someone who lives in the margin of the law or outside of the law. Describe a las personas que se rebelan en contra de la ley. It describes people who are against the law. Que son anarquistas. Who are anarchists. Y que se niegan a reconocer la autoridad del rey. And who deny recognizing the authority of the law. O sea, es gente que no ora, venga tu reino, hágase tu voluntad. It's people who don't pray, your will be, let your kingdom come, let your will be done. Entonces, ese es el secreto. That's the secret. No estamos hablando de hijos e hijas de Dios que confiesan a Jesús como Señor. We're not talking about sons and daughters who confess him as Lord. Que hacen buenas obras como una expresión de gratitud. Who do good works as an expression of gratitude. Que echan fuera demonios y hacen milagros porque están alineados con la autoridad de Dios. Who cast out demons and who do miracles because they're aligned with the authority of God. Sino que es gente que vive en rebelión. But it's people who live in rebellion. En engaño, en mentira. In lies and deceit. Ajá. Falsos maestros. False teachers. Falsos hermanos. False brothers. Que tienen carismas. Who have charisma. Que pueden ser reales o fingidos. That can be real or fake. Y que podrían ser manifestaciones hasta del diablo. And there could be manifestations even to the devil. O sea, manifestaciones milagrosas y proféticas, pero diabólicas. Prophetic manifestations, but they're actually diabolical. De hecho, la Biblia enseña casos de gente que hizo cosas extraordinarias, pero por el poder del diablo o por la acción del diablo. In fact, the Bible gives examples of people who did extraordinary things, but through the power of the devil. En los tiempos de Jesús había fórmulas para sanar a la gente, había fórmulas para echar fuera demonios. In the time of Jesus, there were formulas to heal people and formulas to cast demons out. Hay un ejemplo de esos en el libro de Hechos que leímos. There's an example of that in the book of Acts that we read. De los hijos de Ezeba. Of the sons of Chiva, something like that. Kiva, I don't remember. Ziva. Ziva. The sons of Ziva.
Ajá, que eran exorcistas profesionales. who were professional exorcists. Entonces, no nos debemos asustar de que haya gente que haga cosas milagrosas, So let's not be surprised when people do miraculous things, que aparentemente profetizan who apparently prophesy, y que no son en absoluto representantes de Jesús. and who are not in any way representatives of Jesus. Claro, imagínense el daño que puede hacer una persona de estas, Imagine the damage a person like that can do. que da profecía, que hace Okay. milagros. Prophecy and does miracles. Ajá. Y que hace que la gente que es inmadura, And makes immature people, que los sigan, and they make them follow them. que los sigan por su carisma y por sus manifestaciones. They follow them for their charisma and their actions. En estos últimos años hemos visto muchos documentales de esos en la televisión, de gente que básicamente era esto, así. We've seen, especially in the last several years, documentaries of people who did exactly that. ¿Cuál es la sentencia de Jesús? What is the warning? Nunca los conocí, apártense de mí. He says, I never knew you, depart from me. Esta gente posiblemente conocían o pensaban que conocían a Dios en su mente. Those people probably thought or felt that they knew Jesus in their minds. Pero lo que está hablando Jesús aquí es del conocimiento por experiencia, por interacción, por comunión. But Jesus is talking here about the interaction, the personal interaction, the personal communion with him. Entonces tengamos mucho cuidado. So let's be very careful. Porque vamos a encontrarnos pseudo profetas. Because we could find ourselves being pseudo prophets. No, porque vamos a encontrar gente que es pseudo profeta. We can find other people who are false prophets. Ajá, que son pseudo hermanos. Who are pseudo brothers. Ajá, que son pseudo apóstoles. Who are pseudo apostles. Que no están autorizados por Jesús. Who are not authorized by Jesus. Entonces debemos de tener mucho cuidado. So we should be very careful. ¿Cómo sabemos si son realmente? How do we know if they really are true? Exacto, por el fruto. By the fruit. O sea, por su carácter. By their character. Entonces déjenme darles una instrucción aquí fundamental. So let me give you a fundamental instruction. No le aplaudan a un predicador por lo que predica. Don't clap for a preacher for what they preach. No acepten a un profeta por lo que profetiza. Don't accept a prophet for what they prophesy. No certifiquen a un líder de música por lo lindo que canta y por la, entre comillas, unción que tiene. Don't certify a worship leader because of the way they sing or how nice they. Busque cómo tener un contacto con esa persona. Look for an opportunity to come into contact with that person. Observe cómo trata a los demás. Observe how they treat others. Observe cómo administra su dinero. Observe how they manage their money. Observe cómo cría o desarrolla a sus hijos. Observe how they're raising their children. Claro, eso requiere encontrar a esa persona en otros ambientes. Of course, that involves finding that person in other environments. Y usted y yo somos responsables de hacerlo. And you and I are responsible to do that. Ahora sí, la última parte de este pasaje. Now, the last part of this passage. Donde Jesús cierra de una forma magistral. Where Jesus closes in a majestic way. Y no hace falta explicarlo mucho. And there's not a lot of need to explain it. Dice, por tanto. He says, therefore. Después de que ha dicho todo esto, por lo tanto. After having said all of this, therefore. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Si están escribiendo, escriban estas dos palabras. If you're taking notes, write these two words down. Ortodoxia. Orthodoxy. Orthodoxy. Ortodoxia. Y la otra palabra es ortopraxis. And orthopraxis. La ortodoxia es la manera correcta de pensar y de hablar. Orthodoxy is the correct way of thinking and speaking. Speaking. Pero la ortopraxis But orthopraxis es la manera correcta de actuar. Is the correct way of acting. ¿Cuál es la verdad central de esta última frase, de este último párrafo? What is the central truth of this last passage? Es que todo lo que Jesús habló en el Sermón del Monte is that everything that Jesus preached in the Sermon on the Mount no sirve de nada isn't worth anything si solamente pensamos y hablamos de ella. If all we do is think and speak about it. O sea, la ortodoxia. Orthodoxy. La única forma para que esto funcione es la ortopraxis. The only way that this will work is through orthopraxis. O sea, él dice, por lo tanto, he says, therefore, todo el que me oye, todo este sermón del monte que les he hablado, todos estos 3 capítulos, these 3 chapters that you have heard, pero los pone en práctica, but the ones who put them into practice, ese va a ser como un hombre prudente. that will be a prudent man. El que no pone en práctica, que solamente oye y no pone en práctica, the one who just hears it and doesn't put it into practice, es como un hombre insensato. is like a foolish man. Los 2 hombres, the 2 men, los 2 tipos de hombres están haciendo lo mismo. The 2 men are doing the same thing. O hicieron lo mismo. Or they did the same thing. Los 2 construyeron una casa. They both built a house. Y los 2 tuvieron que enfrentar el mal clima. And they both had to face bad weather. Quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, no somos en nada diferente o no nos va a pasar nada diferente de lo que le pasa al resto del mundo. Which means that you and I are not going to avoid the things that happen to the rest of the world. Van a venir las tormentas. The storms will come. Van a venir las crisis. Crisis will come. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre el prudente y el insensato? What was the difference between the wise and the foolish builder? Que de acuerdo a la historia, a la historia geográfica, that according to the geographic history, normalmente está describiendo a 2 hombres que construyen su casa en la margen de un río. It's describing 2 men who build their house on the side of a river. Esas casas no son como las de ahora, que son a prueba de huracanes o a prueba de temblores. Those houses were not built like our houses today, which are hurricane proof or earthquake proof. Lo que podría asegurar que esas 2 casas, what they could assure that those 2 houses, construidas en el mismo lugar, even though they're built in the same place, construidas en el mismo material, built with the same material, y que tendrían que enfrentar en algún momento las lluvias y la creciente del río, and that at some point they would have to face the rain and the rise of the river. Lo único que podría hacer la diferencia, the only thing that could make a difference, es el fundamento sobre el cual estuviera construida.
is the foundation upon which they were built. Entonces, el insensato So the foolish no quiere sacar tiempo doesn't want to take the time para estudiar, to study, para pensar, to think, para practicar la palabra, to practice the word, sino que quiere vivir una vida sobre la arena. but they want to live a life on top of the sand. Sin embargo, el otro, However, the other, el prudente, the prudent, el que escucha y practica la palabra, the one who listens and practices the word, el que vive en la ortopraxis, the one who lives in orthopraxis, ¿qué hace? what do? Eso es como la persona que cava más profundo It's like a person who digs deeper hasta que encuentra la roca, until they find the rock. que esa roca es Cristo Jesús. And that rock is Christ Jesus. Eso le toma más esfuerzo, That takes more work, más tiempo, more time, más materiales, more materials. más costo. It's more expensive. Pero cuando vienen las lluvias, But when the rain comes, que son inevitables, which are inevitable, cuando viene el agua, que es inevitable, when the water comes, which is inevitable, esta casa se sostiene y las otras no. that house remains and the others don't. Y con eso Jesús cierra el Sermón del Monte, And that's how Jesus closes the Sermon on the Mount, diciéndonos al final saying at the end, que todo lo que hemos estudiado en este montón de videos all that we've studied in these last chapters solo nos va a servir will only do us any good si lo practicamos. if we practice them. Cada enseñanza que leímos en estos 3 capítulos, Every teaching that we read in these 3 chapters, si solamente lo sabemos en nuestra mente y no lo practicamos, if we only know them in our minds and we don't actually practice no them, practicamos el perdón, we don't practice forgiveness, no practicamos el amar a los enemigos, we don't practice loving our enemies, no practicamos el no juzgar. we don't practice not judging, Eso nos va a hacer personas con más conocimiento, that will make us be people with more knowledge. pero cuando vengan las tormentas vamos a estar igual de destruidos que cualquier persona en el mundo. But when the rains come, we'll be just as destroyed as other people in the world. Y creo que esa ha sido la triste realidad de la iglesia por mucho tiempo. And I think that's been the sad reality of many people in the church. Por for eso a long mucha, time. por eso mucha gente no cree en Dios. That's why a lot of people don't believe in God. Porque cuando vienen las tormentas nos pasa lo mismo, quedamos igual de destruidos que todo el mundo. Because when the rains come, the same thing happens to us that happens to other people. ¿Por qué? Why? No porque no sabíamos, Not because we didn't know, no porque no hablábamos, not because we didn't speak, sino porque no practicamos lo que la palabra dice. but because we don't practice what the word says. Bueno, hermanos, terminamos. So we finished. Espero que este estudio bastante detallado del Sermón del Monte I hope that this study that's been very, very deep on the Sermon on the Mount nos ayude a tener a partir de ahora un punto de partida para nuestra vida en el reino. it helps us to have a launching pad to our life as a citizen of the kingdom. Gracias. Sigan leyendo.